Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, nuevamente conectaditos en nuestro estudio bíblico, nuestro discipulado virtual cada semana, los jueves a las 8 de la noche. Hoy es jueves 16 de noviembre y continuamos con nuestra clase número 5 para desarrollar este maravilloso tema, dando a conocer a Cristo, evangelismo práctico personal. Bien, vamos al tema de hoy. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes se titula La buena noticia. Todo el tiempo hemos hablado de que el Evangelio es la buena noticia de salvación para el hombre pecador. Y ya hablamos en la clase anterior que hay una mala noticia, una primera noticia que debemos presentarle al pecador, y es la mala noticia. Ya hablamos de esto, ya lo profundizamos, ya especificamos de manera mucho más detallada, más profunda, cuál es esa mala noticia, pero obviamente no nos podemos quedar allí, porque lo que más nos interesa es presentar la buena noticia que soluciona el problema de la mala noticia. Es la solución definitiva, es el mensaje del Evangelio lo que finalmente queremos presentar. ¿Y la buena noticia cuál es? La buena noticia, mis hermanos, es que Dios mismo, por su gracia, por su amor, proveyó la única manera, una sola forma de salvar al hombre de la condenación eterna, que es la primera mala noticia de la cual estuvimos hablando. Que el hombre, si no se arrepiente, si no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, pues definitivamente será condenado por su pecado eternamente en el infierno. Pero el Señor, o más bien el Padre, Dios, provee en su gracia, en su misericordia, una forma de salvar al hombre de esa condenación eterna. Y la única manera es a través de un sincero arrepentimiento y a través de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Aceptándolo como su Señor, su único Señor, su Rey, y confiando en Él como su suficiente Salvador personal. Dos cosas que son, digamos, parecidas, pero son diferentes. Aceptarlo como Rey y también como Salvador. Una cosa va de la mano de la otra. Hay que aceptarlo como el único Señor, es decir, como mi único dueño, mi único Rey. Ya paso a pertenecerle a mi Señor, y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero también debo confiar en su obra consumada en la cruz. Ese sacrificio que él pagó en la cruz es suficiente, es todo lo que yo necesito para ser salvado. Yo no necesito creer ni confiar ni en nadie más, ni en otra cosa más en lo que hizo Jesucristo en la cruz para salvarme de manera individual, de manera personal. Muy bien, entonces la buena noticia es que Dios provee una manera de salvar al hombre de la condenación eterna a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, recibiéndolo como Señor y Salvador personal. Ahora, Jesucristo vino a resolver el más grande problema que tiene el hombre pecador. Dios lo envía y Él viene a resolver este problema. Él viene con una misión. Y el problema más grande que tiene el hombre por su pecado, o más bien por esa naturaleza heredada, pecaminosa, que le lleva a pecar, debido a esto, el hombre será condenado eternamente por su pecado. Pero al creer y confiar en la obra redentora de la cruz, repito, el hombre ahora, ese hombre que es pecador, ahora, si cree en Cristo,
puede recibir el perdón de sus pecados. Puede recibir el perdón de sus pecados y tener una nueva vida, una vida de gozo, una vida de paz, de propósito mientras viva, y el regalo seguro de la salvación eterna cuando muera. ¿Sí? Mientras tenga vida aquí en la tierra, va a tener una nueva vida con gozo, con paz, con propósito. De eso también vamos a hablar más adelante. Pero cuando pase el velo de la carne, cuando muera físicamente, también el Señor le asegura a esa persona una salvación eterna, una vida eterna al lado de Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Esto es parte de la buena noticia de salvación. Este es el centro del mensaje del Evangelio, mis queridos estudiantes. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Mis hermanos, nada más y nada menos que lo que ocurrió fue una sustitución o una mediación. Cualquiera de los dos términos se pueden usar. Una sustitución o mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús murió en la cruz para tomar el lugar de los que creyeran en él y ser castigado por los pecados de ellos, de esos que creyeron en él, recibiendo sobre él toda la ira de Dios, como si fuera el culpable siendo inocente, porque Jesús era inocente, cumplió toda la ley, vivió una vida santa, perfecta, delante de Dios. Ha sido el único hombre en la historia de la humanidad que ha cumplido la ley, que ha podido cumplir la ley y satisfacer la santidad de Dios. Por lo tanto, él era el único que podía tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibir nuestro castigo, recibir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Entonces él, siendo inocente, toma nuestro lugar para que nosotros, los que creímos en él, siendo culpables, porque somos culpables por nuestro pecado, ahora somos perdonados y declarados inocentes una sola vez para siempre. Siendo culpables, ahora en Cristo, al creer en la obra de Cristo, entonces ahora nosotros somos ¿qué? Perdonados y declarados inocentes de manera legal delante de Dios, una sola vez y para siempre. La ofrenda que Cristo pagó en la cruz, la obra que Cristo hizo en la cruz, fue tan completa, fue tan perfecta, que Él no tuvo que seguir muriendo varias veces, como era en el Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía que cada año ofrecer un nuevo sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. En cambio, Cristo, una sola vez, con el sacrificio perfecto de Él, con esa santidad perfecta que Él tenía, santo y sin mancha delante de Dios, se ofreció una sola vez, murió una sola vez y después obviamente sabemos que resucitó, venció la muerte, venció el pecado y para siempre con un solo sacrificio, esa obra en la cruz cubre todos, absolutamente todos los pecados de ahí en adelante de todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que ocurrió. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a rescatarnos. Y eso era algo que nadie más podía hacer, solamente Él. Ahora, esa relación de destitución o esa distancia, ese abismo, esa separación que había entre Dios
y los hombres, ahora queda abolida por medio de Cristo. Ahora ya tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo, por esa obra que Él hizo en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, y es muy importante esto, porque hay que entender que Cristo en su humanidad, 100% hombre, no cometió ni un solo pecado. Él tenía una naturaleza humana, donde como leíamos en la clase anterior, experimentó carne y sangre, pero no conoció pecado porque no pecado. Y dice la escritura aquí en 2 de Corintios, que por nosotros lo hizo pecado. Dios castigó a Jesucristo en la cruz como si hubiera sido un pecador. ¿Para qué? Para que nosotros, los que sí somos pecadores, los que somos culpables, recibiéramos la justicia de Dios a través de Él. Bien, vamos a mirar 7 aspectos muy detallados de esa buena noticia de salvación, de ese maravilloso evento que ocurrió allí en la cruz del Calvario, esa sustitución, esa mediación. Ahora el hombre pecador, cuando cree en Cristo, cuando se arrepiente, cree en Cristo por medio de la fe, en primer lugar es perdonado. A través de la fe en Cristo el pecador recibe el perdón de todos sus pecados, absolutamente todos sus pecados. Y no solamente sus pecados pasados, sino también presentes y futuros. Porque aún así sabemos que el hombre sigue pecando eventualmente. Y cuando confiesa su pecado, el Señor le perdona, el Señor le limpia. Pero con esa sola ofrenda que pagó Cristo en la cruz, la deuda fue cancelada de manera total. Jesús pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar en la cruz con nuestra vida, o más bien con nuestra muerte, para poder pagar el precio por nuestros pecados. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Toda la deuda que tú tenías con Dios ya fue pagada, ya fue cancelada. Eres totalmente perdonado, legalmente perdonado. Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. De esa forma es que Dios nos demuestra su amor, que envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Es decir, Dios nos dio vida a través de Cristo. ¿Cómo? Perdonándoos todos, absolutamente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una lista, o como dice acá, un acta de decretos, de acusaciones que nos condenaban, que nos declaraban culpables de ser castigados por el pecado que hemos cometido. Pero cuando creemos, nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo, ese acta de decretos en contra de nosotros, dice la Escritura, que es quitada de en medio, que fue clavada en la cruz, que fue destruida. Ya no hay ninguna acusación en contra de un pecador arrepentido que ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Primera de Juan 1,
capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, en la explicación de la mala noticia, decíamos que todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios, porque todos, de una u otra manera, por su naturaleza heredada y por acción, han pecado, han ofendido a Dios, han transgredido la ley. Y obviamente todos quedan bajo el mismo juicio, ¿sí? Por eso es muy importante entender que en la buena noticia de salvación ya la cosa es a favor del pecador, en el sentido de que si confiesa el pecado, ese pecado que reconoce, que admite de manera sincera, que ha cometido delante de Dios, si lo confiesa, si se arrepiente, ¿qué va a recibir? El perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es justo, porque eso es lo que Él ha prometido hacer con un pecador que se arrepiente. En segundo lugar, como parte de la buena noticia, el hombre pecador, ahora en Cristo, es justificado por fe o por la fe. En segundo lugar, es justificado por fe. ¿Cómo así justificado por fe? A través de la fe en Cristo, el que era culpable por su pecado, Dios lo veía culpable por su pecado, ahora es visto por Dios como justo, como una persona justa, como una persona limpia, que no hay ninguna acusación en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo fue imputada a su favor. Es decir, en la cruz del Calvario volvemos a retomar el pensamiento de la sustitución. En la cruz del Calvario lo que sucedió es que tu pecado o el pecado del pecador fue colocado sobre Cristo allí en la cruz, y Cristo fue castigado por ese pecado. Y viceversa, Jesús, o más bien la justicia de Jesús, la santidad de Jesús, la perfección de Jesús, la inocencia de Jesús, fue colocada sobre aquella persona, aquel pecador que creyó en la obra de la cruz. Fue como una transferencia. Sobre Él fue colocada nuestra injusticia y la justicia de Él fue colocada sobre nosotros. Entonces ahora tú eres visto delante de Dios, Dios te ve a ti a través de Cristo, te ve justo, has sido justificado solamente por creer en Cristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Recuerden, la palabra insiste, por la fe, es solo por la fe, que tú tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya el hombre ya no es enemigo de Dios, sino que ya tiene una relación de paz con Dios, ya se puede acercar a Él, ya tiene acceso a Él. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de Él. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice que el hombre es justificado por fe, solo por fe, sin las obras de la ley. Lo que nos dice la palabra aquí es de que por más que nosotros intentemos, como hombres que tenemos una naturaleza pecadora, que intentemos obedecer a la perfección todos los mandamientos de la ley, nunca lo vamos a poder lograr. Por eso nunca nadie puede ganarse la salvación o ser justificado por medio de las obras de la ley. Es absolutamente imposible y ya lo explicamos en la clase anterior. La razón es porque el hombre tiene una naturaleza heredada, caída, y también eso le lleva a pecar. Es decir, es pecador por acción.
Por eso el hombre no puede justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley, o por medio de la obediencia a la ley. Se justifica delante de Dios solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, o por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro no puede estar en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Solo podemos ser justificados, es decir, ser vistos justos, solo por medio de la fe en Cristo, delante de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo y Bernabé en su primera misión apostólica. Precisamente ellos lo que están haciendo allí, si usted lee todo el capítulo 13, capítulo 13 del libro de Hechos, usted se da cuenta de que es su primera exposición evangelística. Y ellos dicen así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo como Señor y Salvador, ¿qué sucede? En segundo lugar, es justificado. Dios lo ve como justo, como si no hubiera cometido absolutamente ningún pecado. Tercera parte de la buena noticia. El hombre pecador ahora en Cristo es un hijo de Dios. Se convierte en un hijo de Dios. Antes el pecador era solo criatura de Dios, porque todos los seres humanos son criatura de Dios, son creados por Dios. Dios les da la vida. Toda persona que nace, aún naciendo pecador por naturaleza heredada, es criatura de Dios. Sin embargo, lo que nos enseña la Sagrada Escritura es que no todos son hijos de Dios. Y eso es lo que cree o lo que siempre ha enseñado de manera incorrecta la Iglesia Católica. Eso se llama la doctrina del universalismo, de que todas las personas son hijos de Dios y de que todos van a ir al cielo. Pero eso es una herejía. Eso es completamente antibíblico. Lo que dice la palabra es que todos somos criaturas, pero cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo, ahora se convierte en un hijo de Dios por adopción. Ya es un hijo de Dios por adopción, suponiendo que realmente este pecador sí se ha arrepentido genuinamente y sí ha creído en Cristo genuinamente, de manera sincera, ¿sí? Eso se va a evidenciar, obviamente, con el tiempo, a través de los frutos de arrepentimiento y la manera en que comience a desarrollar su relación con Dios. Entonces, si esa persona genuinamente se ha arrepentido y ha creído en Cristo, se convierte, dice la Escritura, en un hijo de Dios por adopción. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios fue determinar desde antes de la fundación del mundo a unas personas, predestinarlas para que se convirtieran en su debido tiempo en hijos suyos, en hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en el Señor, los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad, es decir, les dio el poder, les dio, digamos,
sí, el poder legalmente, de convertirse, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no estamos hablando de un nuevo nacimiento en cuanto a lo carnal o en cuanto a lo físico, como creyó Nicodemo al principio cuando el Señor Jesús le habla del nuevo nacimiento. No, el Señor Jesús, Nicodemo le dice al Señor que cómo es posible volver al vientre de la madre. No, no se trata de un nacimiento de sangre ni de carne, se trata de un nacimiento espiritual, es una conversión a nivel espiritual. Y esas personas que se convierten en hijos de Dios, son hijos de Dios porque los engendró directamente Dios de manera espiritual. Dios produjo en ellos ese nuevo nacimiento. Entonces, un pecador que cree en Cristo, porque Dios le tocó, porque Dios le atrajo a él, se convierte en hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, porque esa es la base, digamos que esa es la condición, creer en Cristo. Mire lo que dice acá. Aquí no está hablando absolutamente de ninguna otra condición. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Significa que Dios le engendró. Significa que Dios fue el que produjo ese nuevo nacimiento en la persona. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa es otra evidencia, aunque no es el tema puntualmente, pero esa es una evidencia de una persona que realmente se ha convertido a Cristo y que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios y comienza a obedecer a Dios, comienza a guardar sus mandamientos. Una persona que no cree en Cristo y por lo tanto no es un hijo de Dios, pues obviamente no le interesa obedecer a Dios, no le interesa ni amar ni obedecer a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ojo con esto. El que es nacido de Dios, es decir, el que se ha convertido a Cristo y tiene un nuevo nacimiento, ha creído en Cristo, ya no practica el pecado. Aunque sigue teniendo una naturaleza pecadora, pues ya no lo practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, el Espíritu Santo está en él y esa persona tiene una nueva naturaleza y no puede estar pecando otra vez, seguir como en la misma vida, ¿no? Seguir practicando el pecado porque es nacido de Dios. Si una persona dice haber creído, pero sigue practicando el pecado, significa que realmente no nació de nuevo, que realmente no creyó en el Señor o que realmente ni siquiera se arrepintió de sus pecados, porque sigue otra vez en lo mismo. Y versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Esta es la señal, esta es la evidencia de un verdadero hijos de Dios, de que no practican el pecado. En cambio, la evidencia de los hijos del diablo, los hijos que están bajo ira, dice que son aquellos que no hacen justicia. No les interesa amar a Dios, no les interesa vivir una vida santa, no les interesa vivir una vida de justicia, una vida de rectitud, ni mucho más, ni mucho menos aman a Dios, ni aman a su prójimo. Eso es lo que dice acá. Los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Cuarto punto de esa buena noticia de salvación que es el Evangelio. El hombre pecador, cuando cree en Cristo, es beneficiario del favor de Dios. Es beneficiario del favor de Dios. Muy importante. Antes el pecador estaba bajo la ira de Dios, ¿sí? No tenía acceso a Dios. ¿Sí? Porque si un hombre se presenta de manera directa ante Dios, si no es por medio de Cristo, sino por medio de sus propias obras o de su religión o de cualquier otra cosa, otra creencia, no tiene acceso a Dios.
está bajo el rechazo de Dios, está bajo la ira de Dios. Dios no lo puede admitir ante su presencia si no es por medio de la fe en Cristo. Entonces, antes el pecador está bajo la ira de Dios. Ahora, por medio de la fe en Cristo, ahora es un nuevo creyente. Ese nuevo creyente está bajo el amor y el favor especial de Dios. Ahora sí es admitido ante la presencia de Dios por medio de Cristo, porque Él es el mediador. Nadie puede presentarse delante de Dios y decir, no, es que yo merezco estar aquí porque yo soy una buena persona. No, si la persona no cree en Cristo, entonces es rechazado por Dios. Pero si la persona cree en Cristo, el amor de Dios y el favor de Dios especial cubre a esa persona de una manera precisamente muy especial. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído, ojo, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor y tenemos que entender esto de manera muy clara. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia, de santidad, es un Dios de ira. Dios no admite el pecado. Pero en su misericordia y en su amor, pues nos dio la solución para resolver el problema. Dios en su amor nos ha demostrado que nos ama porque nos entregó al Señor Jesucristo, porque nos puso de manera, digamos, sencilla, solo por medio del arrepentimiento y la fe, poder tener acceso a Él. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Una señal muy importante de esto también es que aquella persona que se ha arrepentido, que realmente ha creído en Cristo, permanece en el amor de Dios. Permanece allí. Cuando hay personas que regresan otra vez a su pecado, que se alejan del camino del Señor de manera definitiva o que lo niegan y dicen, no, yo definitivamente no creo en Dios, no creo en la Biblia, y encuentran diferentes argumentos para negar la fe y para hacer una deconstrucción de su fe, pues son personas que realmente no nacieron de nuevo, de manera genuina. Realmente no permanecieron en el amor de Dios porque nunca habían conocido realmente el amor de Dios desde el principio. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la señal, diría yo, la segunda evidencia del amor de Dios más grande. Después de entregar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, luego nos entrega al Espíritu Santo, nos coloca al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para demostrarnos que nos ama. Dice, el amor de Dios ha sido derramado. Es decir, si tú has nacido de nuevo, te has arrepentido, has creído en Cristo, ¿qué significa? El amor de Dios ha sido derramado en ti porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Ya estás no bajo la ira de Dios, sino bajo el amor de Dios porque ha sido derramado sobre ti. Salmo 33, versículos 20 y 21 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Una persona que ha creído en Cristo, que ha confiado en la obra redentora de Cristo, entonces está bajo el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta también con la protección de Dios. Dios ya se convierte en tu aliado. Él es tu ayudador, Él es tu escudo, Él te protege todo el tiempo, Él está velando por ti, cuidándote a ti todo el tiempo. Esa es la promesa del Señor en su palabra. Cuando un pecador arrepentido cree en el Señor Jesucristo, ya Dios se convierte en su ayudador, en su escudo, en su refugio, en su protector.
El Salmo 23, conocido pasaje, clásico pasaje bíblico, que muchas veces hasta lo recitamos de memoria. El Salmo 23, del versículo 1 al 3, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor. Mira lo que dice acá. Por amor de su nombre. ¿Por qué el Señor hace todo esto por nosotros? ¿Por qué Dios nos pastorea, nos cuida, nos pone en delicados pastos, nos hace descansar, trae reposo a nuestras vidas, conforta nuestra alma, nos sentimos seguros en Él? ¿Por qué? Por su amor, porque Él es amor, y ese amor ahora en Cristo es manifestado sobre nosotros. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Wow! Maravilloso. Como parte de este paquete de bendiciones, de beneficios que recibe el pecador cuando se arrepiente y cree en Cristo, está esta maravillosa promesa. Y es que cuando oramos al Señor pidiendo algo que sea conforme a su voluntad, ¿qué dice aquí? Que nos va a ignorar, que nos va a rechazar, o que no nos va a responder. No, dice, Él nos oye, Él está atento y va a responder de una u otra manera. No siempre va a responder como nosotros queremos, porque Dios puede responder de tres maneras: sí o no, o espere. Pero lo que sabemos es que siempre tenemos acceso a la presencia de Dios con esa confianza de que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar y va a responder conforme a su voluntad también. Número 5, como parte de esta buena noticia, el hombre pecador ahora en Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. En Cristo ya el hombre se convierte en una nueva persona y comienza obviamente a experimentar una nueva vida. ¿Y qué incluye esa nueva vida? Esa nueva vida incluye muchas cosas, o digamos todas las cosas que no tenía antes cuando estaba lejos de Dios, cuando no había creído, cuando practicaba el pecado. Ahora en Cristo, esa nueva persona comienza a experimentar paz, gozo, plenitud, propósito y esperanza. Repito, paz, gozo, plenitud, propósito, esperanza. Una de las cosas que más busca la gente a través de el pecado, precisamente, del placer, de las cosas materiales, del dinero, de lo superficial, de lo terrenal, es precisamente sentirse con plenitud, sentirse con paz, sentir que su vida tiene sentido, ¿cierto? Precisamente por la ignorancia, pues la gente termina buscando el propósito y el sentido de su vida en las cosas del mundo, en el dinero, en el placer, qué sé yo, en tantas cosas equivocadas, pero no lo busca precisamente en el camino correcto, en la persona correcta que es Jesucristo. Ahora, cuando la persona cree en Cristo, va a recibir todo esto. No significa que ya la persona nunca va a tener problemas, va a ser millonario o que nunca se va a enfermar. Absolutamente no. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña, digamos, que la vida del cristiano vaya a ser sin sufrimiento, sin tribulación, sin pruebas, sin momentos difíciles de angustia en la vida. No, aún el cristiano se enferma, aún el cristiano pierde el trabajo, aún el cristiano sufre diferentes situaciones de dolor. Sin embargo,
A pesar y en medio de todas esas pruebas, tribulaciones y sufrimientos que podamos enfrentar, el Señor promete estar con nosotros, el Señor promete darnos paz y darnos gozo y darnos plenitud, sentirnos llenos de su presencia y entender que tenemos un propósito en la vida, que es para vivir para Él, para glorificarle, para servirle y precisamente para llevar el mensaje de salvación a otros. Y tenemos la esperanza de que un día que partamos a la eternidad, pues vamos a estar junto a Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, también pasaje muy conocido que podemos usar cuando evangelizamos a una persona y estamos explicando la buena noticia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ojo, que esto es condicional, estar en Cristo, es decir, haber creído en Cristo. Entonces, ¿qué promete la palabra? Nueva criatura es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, su vida pasada quedó atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. La vida de esa persona sufre una transformación, comienza a vivir y a experimentar una transformación, comienza a experimentar una nueva vida. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál era la condición anterior del pecador? Muerte, estaba muerto en delitos y pecados. Estaba sin vida, pero cuando cree en Cristo viene la vida a él. Esa persona es despertada espiritualmente, toda su vida es iluminada por Dios. Comienza a vivir realmente una vida abundante a través de Cristo y recibe obviamente la salvación por gracia. Juan capítulo 16 versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que Él enseñó, todo el mensaje que Él transmitió a sus discípulos y a la gente que le compartió el mensaje del reino, todo lo que Él decía era para traer paz al alma angustiada, afligida del hombre pecador. Porque eso es lo que más anhela nuestra alma, tener paz, tener tranquilidad, ¿cierto? Pero esa paz nunca la vamos a encontrar en otro lugar, solamente, ni en otra persona, solamente en Cristo. Todo lo que el Señor enseña en su palabra es para que tengamos paz. ¿Por qué? Porque sabemos, y Él sabe, el Señor precisamente lo dice acá, Él sabe que en el mundo, en este sistema caído, pecaminoso, en este sistema afectado por el pecado, por el maligno, pues vamos a tener aflicción en este mundo, porque nos enfermamos, porque envejecemos, porque se mueren nuestros seres queridos, porque perdemos el trabajo, porque pasamos por situaciones financieras difíciles. El Señor sabe que vamos a tener aflicción, pero Él dice, en mí van a tener paz. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Miren, hermanos, lo maravilloso que es el mensaje del Evangelio. Cuando una persona se convierte a Cristo, recibe una nueva vida y parte de esa nueva vida es tener paz. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando un pecador cree en Cristo, recibe gozo, recibe paz, porque ha creído en el Señor Jesucristo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza. De hecho, lo único que puede esperar es la condenación eterna. Pero una persona que está en Cristo, que ha creído en Cristo, ahora ya tiene gozo, tiene paz y tiene esperanza. Está tranquilo porque sabe que el día que parta de este mundo se va
con el Señor Jesucristo, y además de eso, como dice la Escritura acá, tiene el poder del Espíritu Santo. Y Juan capítulo 10, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Definitivamente el hombre pecador ahora en Cristo tiene una nueva vida, y esa vida es ¿qué? Es en abundancia. Eso es lo que el Señor promete a los que creen en Él, nacen de nuevo, se convierten a Cristo, reciben la buena noticia de salvación. Número 6. La buena noticia incluye otro punto muy importante, y es que el hombre pecador ahora en Cristo es libre del dominio de su naturaleza pecadora. Libre del dominio de su naturaleza pecadora. ¿Qué significa esto? Significa que ahora este nuevo creyente que ha recibido a Cristo a través del Espíritu Santo y la palabra también, recibe un poder especial. ¿Para qué? Para someter su naturaleza pecadora y ya no practicar el pecado, y poder vivir una vida de santidad, y poder vivir una vida que agrada a Dios, y poder obedecer a Dios. Antes el pecador no podía hacer eso porque su naturaleza heredada, pecaminosa, le dominaba, le tenía sometido, tendía de manera natural hacia la maldad y hacia el pecado. Pero ahora el nuevo creyente entonces recibe el Espíritu Santo y tiene el poder ahora sí de someter esa naturaleza y ya no practicar más el pecado. Entonces, esto es maravilloso porque ya el pecador es libre, aunque sigue teniendo una naturaleza pecadora, pero ya no le domina, es libre de ese dominio. Ya el Espíritu Santo es el que domina su vida. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es otro significado muy interesante del pecado. Otra forma de determinarlo. Es un yugo de esclavitud, como dice Gálatas 5:1. Una naturaleza pecaminosa es un yugo de esclavitud. No sé si ustedes recuerdan qué es un yugo. Un yugo es como una especie de palo grueso, muy pesado, que colocan sobre el cuello de los terneros, las vacas, los toros, precisamente o aún de los caballos, para dominarlos, para someterlos por la fuerza, ¿sí? Entonces a esto se refiere el yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud nos tenía sometidos o mantenía sometido al pecador. Pero ahora en Cristo, cuando cree en el mensaje de salvación, es libre de ese yugo. Ya no está sometido a ese yugo. Ya ese peso, ese yugo de esclavitud es quitado de él. Está completamente libre. ¿Libre para qué? Para ahora vivir en santidad, hacer la voluntad de Dios, vivir en justicia y cumplir y obedecer los mandamientos del Señor. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra manera de que una persona sea libre de su naturaleza caída pecaminosa, del dominio de su pecado, solamente creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Es la única manera para ser verdaderamente libres. La gente a veces piensa que obteniendo conocimiento o siendo una buena persona o practicando ciertas cosas religiosas, cree que puede tener libertad, plenitud en su vida.
y recibir obviamente acceso a la vida eterna, ¿no? Pero realmente si Cristo no es el motivo de nuestra fe, entonces no somos realmente libres. Seguimos atados por el pecado, seguimos sometidos por ese yugo de esclavitud. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El nuevo creyente, ahora en Cristo, recibe el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, con el propósito de que pueda glorificar a Dios en su vida, en su espíritu, en su cuerpo, porque ya no se pertenece a sí mismo. La persona pasa a ser propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz por él. Entonces, es una gran bendición saber que como parte del mensaje del Evangelio o el paquete de bendiciones que incluye el Evangelio está el Espíritu Santo, que es el que nos da poder para vivir una vida agradable a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Finalmente, lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que vivamos separados del pecado, que ya no practiquemos el pecado. A eso se le llama santificación. Es un proceso progresivo a través del cual el Espíritu Santo va obrando en la persona paso a paso, poco a poco, durante toda la vida, para que esa persona cada día se parezca más a Cristo, tenga el carácter de Cristo y sea una persona más santificada, más consagrada, más apartada del pecado. Pero solamente eso se logra a partir de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Finalmente, mis hermanos, punto número 7. El hombre pecador, ahora en Cristo, es salvo eternamente. Muy importante. Puede parecer muy obvio, porque de esto venimos hablando desde el principio, como uno de los beneficios de la fe en Cristo es la salvación eterna o la vida eterna. Sin embargo, vamos a detallar un poco más lo que dice la Escritura respecto a esto. La buena noticia, mis hermanos, finalmente, es que esa persona que antes estaba o era merecedora de la condenación eterna, ahora ya no va a recibir condenación, sino salvación eterna. El nuevo creyente recibe el regalo de la vida eterna en el reino de los cielos, la cual es completamente segura y nunca la perderá. Muy importante esto. ¿Por qué nunca perderá la salvación ese hombre que se arrepintió y creyó en Cristo? ¿Por qué? Porque no la ganó por sus propios méritos, porque la ganó Cristo en la cruz para él. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue perfectamente perfecto, completamente completo. Entonces es un regalo, y ese regalo es la vida eterna, y si es eterno significa que es para siempre. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Está hablando el Señor Jesucristo de aquellos que se convierten a Él, que han creído en Él y que fueron predestinados para salvación. Dice, mis ovejas oyen mi voz, es decir, cuando una persona es evangelizada y esa persona ha sido predestinada por Dios para salvación, dice, wow, eso me gusta, yo creo en esto, yo me identifico con esto. Entonces comienza a seguir a Cristo. Y dice, yo les doy vida eterna. Y la promesa es ¿cuál? No perecerán jamás, no se perderán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano.
Es decir, la salvación es segura en Cristo Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación no es temporal, no es vida en vida temporal, es vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese bien que esa palabra Espíritu es con E mayúscula, es decir, conforme al Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y si una persona tiene al Espíritu Santo es porque nació de nuevo. Entonces, los que han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu Santo ya no están bajo condenación, ya no serán condenados eternamente, ya están, ¿por qué? Porque ya están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley o esa naturaleza caída, pecaminosa, ya no tiene poder sobre la persona. ¿Por qué? Porque ya no anda conforme a esa naturaleza carnal, pecaminosa, sino conforme al Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no recibirá condenación. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Jesucristo nos ha prometido una vida segura eternamente al lado de Él y al lado del Padre por los siglos de los siglos. Y finalizamos con el pasaje más clásico de toda la Biblia. Muchos dicen que Juan 3:16 es el versículo que resume todo el mensaje del Evangelio. Es probable en cierta parte, pero habría que leerlo completo hasta el 18 o hasta el 36 para entender todo el mensaje del Evangelio. Vamos a leerlo hasta el 18, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conclusión: las personas que creen en el Señor Jesucristo de manera real, genuina, sincera, no se perderán en el infierno, sino que van a recibir vida eterna. Pero siempre hay un condicional y es creer genuinamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio de hoy, este discipulado de hoy, recordando cuál es el mensaje del Evangelio o qué puntos claves incluyen el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Realmente podríamos profundizar mucho más y ir a más pasajes bíblicos, pero bueno, el tiempo es limitado, no alcanzamos a mirar más versículos. Miramos los más importantes, los más claves que usted puede usar, puede buscar en la Biblia a la hora de evangelizar a una persona y presentarle la buena noticia de salvación. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra es verdad, creemos en ella y te damos gracias por habernos escogido para salvación, Señor, por habernos dado el privilegio de creer en ti. Si hemos creído en ti y si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, ha sido
porque tú has tocado nuestro corazón, porque nos has atraído hacia ti, Señor. Tu palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Y es lo que queremos hacer, Señor. Que con estas herramientas bíblicas podamos darte fruto a ti, Señor, y compartir el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación a todas las personas que más podamos, Señor, y poder transmitirles este mensaje tan maravilloso que incluye estas promesas tan maravillosas de ser hijos de Dios, de recibir el Espíritu Santo, de ser perdonados, de ser justificados, de poder experimentar una nueva vida de gozo, de paz, de propósito, de esperanza, Señor. Qué maravilloso paquete de bendiciones tú nos das a través del Evangelio, Señor. Gracias, porque nosotros, ahora que estamos en Cristo, podemos experimentarlo, pero que no nos quedemos con esta experiencia para nosotros mismos, sino que podamos llevar este mensaje a otras personas para que ellos también lo puedan experimentar si son tocados por ti, Señor. Gracias, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.